Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más. Bienvenidos a su episodio número 23. Mi nombre es Ezequiel Martínez. Muy contento, muy feliz de que puedas estar hoy acompañándome. Si es la primera vez que ves o escuchas alguno de estos episodios, bienvenido. Te doy la más cordial bienvenida. Si ya eres de aquellos que nos están escuchando desde hace tiempo, gracias por tu tiempo. Gracias de verdad por pasarte un ratito acá a escucharme, ¿verdad? Y sobre todo a escuchar la palabra de Dios, que creo que es lo más importante que venimos a hacer. Pero bueno, ya estamos aquí con el episodio 23. Contento de regresar. La semana pasada tuvimos una entrevista. Si no la han visto, fue con el buen Hamlet de Espinosa. Vayan a verla. Hablamos sobre Juan. Aquella ocasión donde Jesús anda sobre el mar y las lecciones inmensas que pueden tener esa historia para nuestra vida, ¿verdad? Pero pues hoy regresamos ya con la programación habitual de estar solo. Pero bueno, muy contento de verdad por tener esta oportunidad. ¿Qué les puedo decir? Nada más les puedo decir eso, que espero se queden durante todo el episodio. Si les gusta, ya saben qué hacer. Ahí hay un botecito con un pulgar arriba. Y sobre todo compartirlo con alguien que crean ustedes que le pueda ser de bendición. Entonces, sin más que decir, comenzamos con este nuevo episodio. Durante esta semana estuve leyendo la primera carta que Pedro escribió y de verdad que todos estos versículos que encontramos en esta carta son de demasiado conocimiento que podemos adquirir a través de ellos. Y hubieron muchos versículos que me llamaron la atención, pero en especial uno, que es el versículo 13 del capítulo 1. Que dice así, se los leo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Me hizo mucho ruido este versículo, sobre todo porque hemos estado hablando de los propósitos que podemos llegar a tener este nuevo comienzo de año, que ya se está terminando enero. Sin embargo, no es tarde todavía para comenzar con propósitos. En el capítulo 21, hablábamos acerca de la importancia de tener a Dios presente en esos propósitos, que Él nos puede ayudar. Y este versículo en especial me hizo pensar mucho, ligado a ese pensamiento de tener a Dios siempre en nuestros propósitos, que ya teniendo a Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro día a día, tenemos que estar esperando. ¿Esperando qué? Pues esperando a que pase el tiempo y vayamos cumpliendo estas metas, ¿no? Y durante esa espera pueden venir muchas cosas que nos pueden debilitar o desviar de nuestras metas. Pero antes que nada, vamos a desglosar dos cosas de este versículo que vamos a leer en este episodio. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Prácticamente Pedro nos está diciendo, preparen su mente. Entendimiento, mente. Ceñid, preparar, ¿ok? Nos está advirtiendo de algo, más bien nos está dando el consejo de que preparemos nuestra mente, porque van a necesitar esos lomos ceñidos. ¿Por qué seremos probados? ¿O por qué tenemos que ceñir los lomos? Porque a la par cuando nos dicen prepárate, es porque va a venir algo, ¿no? Entonces esto quiere decir que vamos a enfrentar algo. La mayoría de las veces cuando estamos nosotros intentando cumplir algo, cuando estamos con las ganas de tener una meta, que el centro de esa meta sea Dios, vamos a tener dificultades y vamos a tener pruebas. Este tema de las pruebas ya lo he platicado en ocasiones en este podcast y creo que también lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Contenido acerca de esto, pero es muy importante tener presente
que durante el tiempo que nosotros vamos a estar intentando lograr ciertas cosas vamos a tener pruebas. Y algo bien importante es que no nos debemos de poner tristes o no nos debemos de dejar de ceñir, no nos debemos de desilusionar por estas pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí el escritor de Santiago nos está diciendo, en otras palabras, cuando ustedes sean probados, no lo vean de una manera triste, sino que hay que verlo hasta cierto punto de una manera positiva, de una manera correcta, sabiendo que estas pruebas están puliendo o están quitando cosas que no necesitamos. Muchas veces cuando pasamos por estas pruebas tenemos pensamientos, tenemos dudas, tenemos inquietudes, y durante la prueba el Señor nos ayuda a ver que cosas que nosotros tenemos ancladas en nuestra cabeza, en el sentido de decir, estoy aferrado a esto, Dios hace entender que no las necesitamos. Entonces eso es algo muy importante que debemos de estar pensando, que la prueba es sinónimo de mejoría. Entonces cuando seamos probados durante este tiempo que nosotros vamos a estar intentando cumplir nuestras metas, debemos de estar felices o contentos, porque se nos estará quitando cosas que no necesitamos. Es un ejemplo muy burdo quizás, pero ¿para qué sirve un colador? En la licuadora tenemos un producto, tenemos un colador, tenemos un vaso. Yo a veces tomo una limonada, hago una limonada con 2 limones, los parto a la mitad, pongo 4 hielos, media jarra de agua, una jarra a la mitad de agua. Le pongo, el azúcar se la pongo después. El caso es de que la pongo ahí, que lo muela, y a la hora de servirlo en el vaso, pues pongo el colador, porque queda la cáscara del limón en el agua y eso hace que se amargue mucho a la hora de estarlo tomando. Entonces necesito quitar esa cáscara de alguna manera. No me voy a poner a quitarla de una por una porque va a ser imposible, pero para eso tenemos el colador. Tenemos el colador para que separe y para que deje aquí arriba la cáscara y baje lo bueno, baje lo sabroso y lo delicioso que es esa limonada. Entonces podemos verlo de esa manera, que las pruebas en las situaciones donde estemos en dificultades van a servir para eso, para colar las cosas que no necesitamos y dejar lo bueno. Entonces eso es algo que debemos de tener presente. La otra parte del versículo dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí es el segundo punto que me gustaría tocar el día de hoy. Esperad. ¿Cuándo nos ponemos a esperar? ¿O en qué momento estamos esperando? En la situación de espera, ¿no? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos convertimos, reconciliamos esa relación, ¿no? con el Señor. Ahora somos hijos suyos. Y a partir de ese momento tenemos diversas encomiendas, que una es compartir su palabra, traer nuevas personas al evangelio, etcétera, etcétera. Al igual que crecer como iglesia, como cristiano, como creyente, como hijo, ¿no? Y en ese lapso estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Pues el tiempo en el que el Señor nos llame. En el tiempo en el que nosotros vayamos a su presencia. En ese lapso es muy importante estar firmes, y eso es algo que les comentaba yo al principio. El arte de esperar.
me gustaría compartirles 3 cosas que pienso que son fundamentales a la hora de estar esperando. La primera la encontramos en Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La persona más pura que ha tocado y que ha pisado esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Juan nos dice que aquel que espera en Él se purifica a sí mismo. Entonces, este primer punto es recordar siempre nuestro propósito. Y el recordar ese propósito nos purifica. Como les decía hace rato, cuando estemos en nuestro día a día, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, hay que estar pensando a futuro. Hay que estar pensando en que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, eso, el estarlo recordando, el tenerlo presente, nos purifica. ¿Ok? Ese es el primer punto. El punto número 2 está en Mateo 24:24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos está advirtiendo el Señor Jesús, escribe esto, se lo dice a sus discípulos. Y les dice que tengan cuidado, que estén preparados, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que harán señales, prodigios, les contarán una historia bien bonita, les dirán que ellos son, ¿verdad?, el Cristo, por eso dice Cristos. Y lo que dice Jesús, estén preparados, porque eso los puede desviar, eso los puede descarrilar. Y trayéndolo un poquito más actual, creo que hay muchas cosas que nos pueden desviar. No tienen que ser maestros o profetas que hagan señales, sino nosotros mismos en nuestro día a día, o amistades, actitudes, pueden ser costumbres que nosotros tenemos, nos pueden desviar. Entonces debemos de estar preparados durante nuestra espera, porque van a venir cosas y situaciones que nos querrán desviar. ¿Ok? Ese es el segundo punto, hay que estar preparados. El tercero y último que les quería compartir está en 1 Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo a los Corintios, esta iglesia que estaba hecha un desastre, después de tremenda regañiza que les puso Pablo. Si tienen oportunidad, estudien esta carta, es muy buena. A mí me ha servido bastante el estudiarla en tiempos anteriores, en el pasado. Creo que es una muy buena carta, se las recomiendo. Pero les dice: hermanos, ya los regañé, ya les dije qué tenían que hacer, cómo es lo que tienen que estar al pendiente de su vida. Pero les pido por favor que estén firmes y constantes. Pablo sabe que es importante estar firmes y constantes en este camino. Pedro, el motivo por el cual Pedro les dice ceñid los lomos, es porque los hermanos estaban viviendo una etapa difícil en su vida. Estaban siendo perseguidos y podía decaer muy fácilmente su fe. Y Pedro les dice: hermanos, ceñid vuestros lomos, preparen su mente,
porque van a ser conmovidos, pero ustedes tienen que ser fuertes y tienen que esperar. ¿En qué? Lo dice la parte final de este versículo 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando el Señor en su segunda venida venga por nosotros. Y estas 3 cosas que les acabo de mencionar, que es recordar, número 1, recordar esta gracia que se nos mostrará a todos nosotros cuando Jesucristo sea manifestado. Todo es recordar y tenerlo presente, nos purifica. Segunda, Mateo 24:24, tenemos que estar preparados contra todos aquellos falsos hermanos, falsos maestros y falsos cristos que nos querrán quitar del camino de Dios. Y por último, lo que acabamos de ver, permanecer firmes y constantes. Creo que no hay mayor consejo que este. Es un hack maravilloso que tenemos que tener presentes siempre en nuestras vidas. Todo esto que les acabo de comentar es muy importante guardarlo en nuestra mente, y sobre todo que en nuestro día a día, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, a la hora de jugar, a la hora de divertirnos, pensar que somos únicamente peregrinos de esta tierra. Vamos de paso y nuestro destino es el cielo, es estar con el Señor adorándole. Entonces eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Es algo corto, pero es algo que es importante para nosotros. Tengamos presente estos 3 puntos que son muy importantes a recordar durante nuestra estadía y nuestro recorrido, y también ciñamos fuertes esos lomos de entendimiento, nuestra mente preparada. ¿Va? Eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido, de verdad. Si es así, pues ya saben qué hacer. Lo que les comenté al principio, compartan esto con alguien que crean que le puede servir. Me va a ser de mucha ayuda, y sobre todo la palabra de Dios y estos consejos pueden servirle a alguien que esté pasando por alguna de estas situaciones. Entonces, si tienen algún comentario, alguna queja, alguna duda, alguna sugerencia, aquí abajo en YouTube pueden comentar. Si no, aquí mismo en YouTube o en Spotify está en la descripción mis redes sociales. Si es que yo creo que todos los que me escuchan tienen mi WhatsApp, entonces pueden comentar algo, rebotar ideas. Estoy puesto y dispuesto para eso. Entonces, pues sin nada más que decir, un gusto, un placer que me puedas acompañar el día de hoy. Espero verte la próxima semana con una entrevista más. Veremos quién es nuestro invitado. Y si el Señor lo permite, dentro de 2, nuevamente aquí tú y yo, leyendo y estudiando la Biblia. ¿Va? Cuídense bastante y recordemos esto, ¿va? Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Ezequiel Martínez. Adiós.